¿Cómo están, chicos? Buenos días, Valeria, Sergio, Héctor, Johan, Jessica, Marco, Sebastián, Joel. Muy bien. Aquí estoy, chicos, no se preocupen. A ver. Hoy día vamos a hacer nueva narrativa hispanoamericana. Uy, se pasó de frente el contexto histórico. Pero vamos a conocer la nueva narrativa hispanoamericana. Se retrocedió. No sé qué le pasa. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que esta narrativa que nosotros vamos a estudiar, esta narrativa es hija de la vanguardia, hija de esta renovación artística, y los escritores que van a aparecer en Hispanoamérica van a ser bastante complejos, bastante nuevos, impresionantes, van a mostrarnos una literatura más rica. eh, Tú sabes que nosotros siempre hemos tenido esa competitividad con la literatura europea, ¿no? Como decía una vez Julio Cortázar, antes los escritores y la mayoría de lectores miraban con ojos así de asombro a la literatura europea. Y es más, se buscaba imitar ese tipo de literatura, o sea, había una cercanía, se sentía. Y es gracias a que aparece esta nueva literatura hispanoamericana, es que los lectores voltean a verse a sí mismos, a verse reflejados, y nuestra literatura se comienza a gestar, comienza a evidenciar, ¿no? Es como esta literatura comienza a ser más llamativa, comienza a ser más instructiva. Recuerda que la mayoría de lectores, o bueno, o de escritores, tomaba como referencia para su formación de escritor a escritores europeos. Pero va a ser gracias a esta nueva narrativa hispanoamericana que, si tú quieres ser escritor, tendrías que leer a estos escritores también, a los que vamos a estudiar el día de hoy. O sea, quiero que entiendas que la magnitud de su literatura, pues cambia el panorama de los lectores hispanoamericanos. Yo supongo que en algún momento ustedes se habrán topado con escritores como García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Borges. Estamos hablando de Ernesto Sábato. En algún momento te habrás encontrado con Mario Benedetti, con Miguel Ángel Asturias. Te habrás topado con, que sea, con uno de sus cuentos, alguno de sus escritos, alguna de sus posturas. Al menos habrás visto uno de sus videos y te habrás dado cuenta que la literatura que apareció, que germinó, que aparece aquí, es una literatura innovadora, chocante, atrevida, que obviamente deja una huella digamos, en la siguiente literatura, ¿no? Claro, mira, Miguel Ángel Asturias, para empezar, cada vez que he visto o he conversado con personas que han leído a Miguel Ángel Asturias, eh, siempre han evidenciado un poco de dificultad. Inclusive para, para otros guatemaltecos. A ver, contexto histórico, dice: surgimiento de la metrópolis, las sociedades rurales se convierten en sociedades predominantemente urbanas, hay pues un desbordante crecimiento de las ciudades, migración del campo a la capital, gran explosión demográfica. ¿Te acuerdas que nosotros estudiamos la generación de 50? Bueno, no fue lo único que ocurrió en el Perú, sino en otras sociedades. La revolución cubana, la idea del socialismo, la idea del capitalismo estadounidense se van a evidenciar durante esta época. Sobre todo la revolución cubana va a ser muy importante porque esta va a dejar una huella en la historia para los escritores.
sobre todo del boom, ¿ya? Ahora, se instalan regímenes autocráticos se refiere a dictaduras militares, sobre todo en el cono sur, sobre todo en lo que ocurre en esta parte de América. Tuvimos muchísimos presidentes dictadores, fue como una pandemia realmente. Felizmente que ya solamente, ¿quiénes quedan? El caso de Cuba y el caso de Venezuela. Bueno, en un tiempo estuvo quién? Evo Morales, acá estuvo Fujimori, pero ya Fujimori no está, ya no está Evo. Solamente queda, pues, en el caso de Venezuela, que es lo más llamativo. A ver, veamos. Características. A ver. eh, ya está. Perfecto, sitio. A ver. Dice, características. Uso de la perspectiva múltiple. Dice, en una misma obra se juegan con varios puntos de vista, ya sea de distintos personajes o de narradores. El autor deja hablar a cada uno de los personajes hasta convertirlos en sucesivos narradores o relatos. Eso es interesante porque comúnmente cuando nosotros estudiábamos la literatura, encontrábamos siempre a un narrador definido, ¿no? O sea, decimos, ok, si es un narrador personaje, sabíamos desde qué punto de vista del personaje nos estaban contando. Estamos, o si era un narrador, pues, omnisciente, un narrador que no era presencial dentro del relato, pero que aún así conocía todo lo que ocurría como un narrador tipo Dios, obviamente lo podías reconocer. Sin embargo, aquí esta perspectiva va a cambiar, porque el narrador va a conocer solamente una parte de la historia y le va a dejar a otro personaje la narración que posiblemente pueda completar lo que está ocurriendo o darte otra perspectiva. Y así se le va dejando a otro personaje y este personaje también va creando su propia historia con respecto a la historia principal. Y a eso se llama perspectiva múltiple. Es una novela polifónica. Estamos polifónica porque hay muchas voces, puedes escuchar a muchos narradores a la vez y es que saber reconocerlo. Por ejemplo, eso ocurre en la novela Pedro Páramo, si has tenido oportunidad de leerla, de Juan Rulfo, este mexicano, porque en un momento tenemos un narrador, luego habla Pedro Páramo, luego habla su mamá, luego él vuelve a mencionar, pero tienes que saber identificar en qué momento el narrador va cambiando, se va atreviendo a contar sucesos. eh, es más, la perspectiva, el diálogo es bastante... claro, lo que ocurre es que este tipo de técnica exige más del lector. ¿No? Recuerda que nosotros estábamos acostumbrados pues con la tendencia siempre del realismo, del narrador omnisciente, del narrador que nos cuenta todo, hasta los pensamientos, qué soñó, si fracasó o no fracasó. Por ejemplo, el narrador nos cuenta de que él ingresó solo a esta habitación y se puso a llorar. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabe que se puso a llorar? Y es porque el narrador ingresó con él y lo pudo observar. No sabemos de qué forma, pero lo pudo observar. Por eso nos comunica que está llorando. Otra cosa sería que él lo vio ingresar a esa habitación y se le escuchó llorar, mas no se le vio llorar. Ah, es otra perspectiva. Entonces, justamente lo que busca la perspectiva múltiple es otorgarle a los personajes esa autonomía para poder contar la historia. Estamos Yo supongo que con esto no tienes ningún problema. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, se vale de la técnica del monólogo interior. Bueno, el monólogo interior toma fuerza gracias a la obra El Ulises de James Joyce. Esta obra, bueno, al monólogo interior se le considera una de las técnicas un poquito más complejas porque tú tienes que evidenciar
escucha, tú tienes que evidenciar qué es lo que está ocurriendo en la mente del personaje, qué es lo que está diciendo y qué es lo que está viviendo. Por ejemplo, ¿no? Tú ahorita estás en la clase de literatura, pero puedes estar pensando en el rico lomo saltado que está preparando tu mamá. Y de repente dices, profesor, la clave es la C. Una cosa es que tú estés en la clase de literatura, que estés diciendo que la clave es casita, y otra cosa que estés pensando en ese momento en un rico lomo saltado. Entonces, ¿cómo lo diferencia el profesor dentro? Sencillamente lo va a colocar entre comas, pero tienes que saber diferenciar si es un pensamiento. Ahora, de repente, lo pensó y si lo dice, por eso a esta técnica también se le llama la conciencia fluida. ¿Estamos? A esta técnica también se le llama la conciencia fluida, porque puedes dejar libre este pensamiento. Los escritores de esta parte del mundo tienen una influencia bárbara de William Faulkner, que va a ser el escritor norteamericano más leído durante esta época. Y William Faulkner va a tener mucha influencia de James Joyce con el Ulises. Si tú alguna vez has cogido el Ulises es un libro de 900 páginas que solamente te cuenta la historia de un día de un personaje. De un día de un personaje. Imagínate 900 páginas. Los primeros 9 capítulos del Ulises, por ejemplo, es sencillamente dejarle libre la conciencia. Hay personas que pueden divagar, pueden estar en clase y pueden estar divagando y está diciendo, ay, ¿por qué no me llama él? ¿Por qué no me dijo nada el 14 de febrero? ¿Por qué no? Seguro yo no le gusto. Y estás pensando y estás en clase y puedes estar atenta en clase, pero también más atenta en tus pensamientos. Justamente ahora imagínate llevar mm, esta forma a la literatura, al escrito. A ver, veamos. La ruptura de la linealidad del tiempo. Como te repito, nosotros hemos estado acostumbrados a la tendencia realista. ¿Ya? Estamos a la tendencia realista. Nosotros estábamos así como que mirábamos, por ejemplo, agarro Crimen y Castigo y Raskolnikov salió después de matar a Aliona Ivanovna y llegó a su casa, escondió el hacha, subió a su habitación y de pronto al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y eso se llama linealidad del tiempo. Pero aquí se rompe por completo la linealidad del tiempo. Puedes quedarte en el pasado, ¿estamos? Puedes ir al pasado de forma violenta, a lo que tú conoces como el flashback, ¿ya? Como el flashback. ¿Te acuerdas que esta técnica la hemos estudiado al inicio del ciclo, el flashback? Cuando tú te retrocedes en el tiempo. Estamos, retrocedes en el tiempo y luego tú te puedes ir del presente al pasado y del pasado hacia un futuro. El tiempo aquí es elástico. Por ejemplo, hay una obra que a mí me impactó mucho, que a mí me dejó una huella, fue la obra Aura del mexicano Carlos Fuentes, ¿ya? De Carlos Fuentes. Por ejemplo, en esta novela, ¿ya? En esta novela, tú puedes darte cuenta de que la novela está escrita en segunda persona. Claro, mira, hay gente que la ha leído, genial. Es que genial. Oye, y verdad, me sorprende que haya gente que la haya leído. Son muy pocas personas. Está por internet, ¿ah? Está por internet. Mira, Aura de Carlos Fuentes, por ejemplo, está escrita en segunda persona, es decir, usa el tú. Lo normal es que utilice el él o el yo, ¿verdad? Pero él usa el tú y lo hace en futuro. O sea, es demasiado buena esa obra porque es recontra innovadora. La hace en futuro.
Y es la historia, bueno, más te voy a contar un poquito para que tengas una idea y te atrevas a leerla. Está en PDF. Es la historia de un hombre que Derecho, estudia Derecho, y él dice, y saldrás como lo haces todos los días al mismo café y verás el mismo periódico y leerás el mismo anuncio y te sorprenderás porque vas a pensar que ese anuncio ha sido escrito para ti, como lo has hecho todos los años. O sea, te estoy diciendo que el tipo vive en un ciclo, o sea, en un tiempo circular. Entonces, ya desde ahí te anuncia que es un tiempo circular. Entonces, él está allí, lee este anuncio y se dirige a la casa de una anciana que quedaba en una quinta, pero el lugar era medio raro, era como que, era, claro, exacto, muy bien. Entonces él entra así como en una quinta un poco oscura, no encuentra la puerta de la casa, entonces entra a este lugar medio oscuro y de pronto ve una escalera, bueno, no le hace caso a la escalera, camina hacia el centro de esta quinta y de pronto aparece una muchachita bastante guapa que le dice, sí, señor, y lo llama por su nombre, por aquí le dice, suba. Y él se sorprende, él sube y le dice, la señora lo está esperando. Entonces, ¿cómo me puede estar esperando si yo recién estoy... Entonces, él entra a la habitación de la anciana, que es una habitación bien oscura, y la anciana le dice que por favor termine de escribir el... que termine por favor de escribir la biografía o la autobiografía de su esposo, pues este falleció. Estamos... Entonces él dice, bueno, estamos... Está bien, pero mientras hablaba con la señora, se daba cuenta que habían en la habitación conejos blancos que caminaban por la cama. Entonces él le dice, y señora, como para hacer confianza, ¿no? Para entrar confianza, le dice, señora, ¿y a usted le gustan los conejos? No, no me gustan los conejos, pero que hay muchos conejos blancos. Y le dice, y la señora le dijo, acá no hay conejos blancos. Y cuando volteó en la habitación, no había ni un conejo. No había ni un conejo. ¿Y qué? Bueno, no le tomó importancia, le habrá parecido, le dijo, la única, el único requisito que pido es que no puedas salir de la casa hasta haber terminado de escribir el libro de mi esposo. Y le dijo, está bien, pero tengo que ir por mis cosas. No, yo ya mandé al chofer por sus cosas, pero usted, por favor, dedíquese a hacer este trabajo. Todos los documentos los va a encontrar en la casa, así que no es necesario que usted salga. Le pareció todo eso muy extraño, pero como necesitaba el dinero, se queda. Cuando sale de la habitación, la muchacha, se llama Aura, le dijo que lo iba a acompañar a su habitación. La muchacha lo guía y cuando está caminando por el pasadizo de las habitaciones, ve cruzar a un conejo blanco y esta vez no era su imaginación, se lo repitió. Y ahí, o sea, te imaginas todo lo que sucede en esa casa. Es impresionante. ¿Cuántas páginas tiene? 60. Estamos. Acá rompe con lo tradicional, rompe porque habla del futuro, por ejemplo. Tenemos obras que quiebran estos momentos. Por ejemplo, si tú lees Cien años de soledad, por ejemplo, y esto ya está hablando un poco más del boom. Si tú lees Cien años de soledad, dice muchos años después de estar frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó cuando su padre lo llevó a conocer el hielo a Macondo. O sea, si tú lees la primera oración de Cien años de soledad, y es más, si tienes el libro a la mano, y lo puedes agarrar ahorita y leer la primera línea, dice muchos años después, o sea, tienes un presente y de un presente te vas a muchos años después, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía va a recordar cuando su padre lo llevó a conocer el hielo en Macondo.
¿Y qué haces? Muchos años después recordará, y nos vamos al pasado. O sea, en una línea te dice presente, futuro y pasado. Presente, futuro y pasado. Cambian. Los escritores son extremadamente libres para cambiar este, esta linealidad del tiempo, ¿no? ¿Por qué me detengo un poco a explicarte? Porque si tú te animas a leerlo, tienes que conocer bien esta, estas estructuras. Dice, lenguaje asequible, dice, a cualquier lector hispanohablante. Eso sí es lo interesante, ¿no? Su lenguaje no es complicado, no es elevado, excepto el de Borges que sí implica que tengas un conocimiento no tan amplio, al igual que Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es un escritor bastante culto. Su literatura es muy rica en vocabulario, ¿ya? Excepto ellos dos, el resto, digamos que tiene un lenguaje más cercano al hispanohablante. ¿Ya? Las obras narrativas poseen una estructura compleja, por lo que se exige la complejidad y la participación activa del lector. Esto debe colaborar tratando de reconstruir el sentido global del texto. Ya, ya mira, lo que pasa es que tu trabajo, es por eso que yo siempre critico las novelas light, es que tu trabajo es reconstruir la obra. Profesor, ¿pero acaso la obra no está ordenada? No, no está ordenada. Y, por ejemplo, este, ¿tú te has atrevido a leer La ciudad de los perros? ¿Has leído La ciudad de los perros? ¿Alguna vez has leído La ciudad de los perros? Dime. No, unos sí, otros no. Bueno, sí. Ya bueno, cuando te atrevas a leer La ciudad de los perros, ellos comienzan estando en quinto año de secundaria. Entonces, tú dirías, wow, ya, está bien. Pero como el tiempo se va a quebrar tantas veces, tú tienes que saber reconocer los tiempos, porque después él retrocede cuando él ingresa al colegio. Y no solamente te va a contar, o sea, el narrador comienza a contarte la historia de estos muchachos que están jugando pues a los dados y de pronto pierde el serrano cava y el jaguar lo manda a robarse el examen de química hasta el otro lado del colegio en una oficina. Estamos, y ese es un tipo de narrador, pero luego te va a hablar, el narrador va a ser diferente porque va a ser el poeta, posteriormente va a ser el jaguar y luego del jaguar va a ser Ricardo Arana, que va a ser el esclavo. Entonces, y luego te van a hablar cuando están en cuarto año de secundaria y luego en tercero y luego en quinto. Entonces, lo que tú tienes que hacer como lector es ir armando esto como un rompecabezas. Lo mismo sucede con Conversación en la Catedral y aún más compleja es La Casa Verde. En La Casa Verde tienes que darte cuenta que algunos personajes tienen el mismo nombre, ¿no? Y tienes que darte cuenta de que estamos hablando de un futuro, de un pasado, de un pensamiento. Ahora imagínate mezclar el pensamiento, el monólogo interior, la perspectiva múltiple, romper la linealidad del tiempo. Entonces eso exige mucho del lector. Entonces a veces hay personas que dicen, ay, ¿sabes qué? No entiendo, qué aburrido. No es que sea aburrido, sino es que la literatura allí es más compleja. ¿No? Porque los escritores vuelven la novela como un rompecabezas. Ya, ahora dice, ¿hay preferencia por la temática urbana en sus obras? Sí, sí. Digamos que urbanas y semiurbanas, como en el caso de Mario Vargas Llosa. Dice, influencias de narradores contemporáneos europeos y norteamericanos, como ahí tenemos a Franz Kafka, obviamente. Yo me acuerdo que en una entrevista que le hacen a Gabriel García Márquez, menciona de que una vez quería escribir algo impresionante, algo que causara así de golpe al lector y estaba pensándolo mucho y no sabía cómo alcanzar esa intención hasta que un día pues él estaba en su biblioteca, cogió un libro y leyó las siguientes líneas.
y al despertar se vio convertido en un insecto. ¿Qué obra es? ¿Qué obra sería? La Metamorfosis. Esta... Recién leo lo de Fernando. Obvio, sí, profe, también vi la película. Pero no es igual, no es igual. Estamos. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway es el maestro del dato escondido, por ejemplo. Marcel Proust, James Joyce, William Faulkner, ya. Es es súper, súper, súper interesante. Ahora, se recurren a elementos irracionales, lo onírico, lo lúdico, lo fantástico, lo absurdo, lo mítico. Es más, todo esto, estos elementos irracionales, eh, se relacionan mucho con el realismo maravilloso, el realismo mágico, es lo mismo. Lo que ocurre es que van a hacerte creer a través de la literatura y es que ahí radica un asunto bastante importante que es el poder de persuasión. Profesor, no entiendo qué es el poder de persuasión. Bueno, en cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, él habla de que la ficcionalidad de la novela radica en el poder de persuasión que tiene el narrador sobre el lector. En otras palabras, la capacidad de hacerte creer lo que estás leyendo. A veces tú puedes estar leyendo, es como ver a dos actores, ¿no? Tú ves a dos actores y dices, cuando tú ves una película, tú dices, ¡wala, qué genial, qué diálogo! Entonces te metes y dices, ¡ah, qué desgraciado! ¿Y cómo le dijo eso? No puede ser. No, y te molestas y de pronto ves una buena película y ves los diálogos y dices, ¡wow, qué genial! Y te lo crees, ¿estamos? Pero imagínate pues ver a estos dos pseudos artistas de Esto es Guerra haciendo pues un diálogo en una teleserie. Tú dices que son dos puertas conversando. O sea, ¿te acuerdas de esa frase? Son dos puertas conversando, ¿no? Es el poder de persuasión lo que tiene que prevalecer. Entonces, si vas a hablar de algo ilógico, irreal, absurdo, mítico, entonces tienes que ser persuasivo. El autor, a pesar de que sea absurdo, te lo tiene que creer. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Franz Kafka. Y prácticamente toda su literatura es así. O sea, Franz Kafka dijo que la mañana siguiente se despertó convertido en un insecto. ¡Punto! ¡Punto! Tú dices, ¿qué pasó? Disculpa. Convertido en un insecto. Entonces tú agarras y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué está convertido en insecto? Y de repente, con nuestro lado de lector, ¿no? De tendencias realistas, quieres saber por qué está convertido en un insecto y el libro no te lo explica. Entonces tú vas aceptando que está convertido en un insecto, pero te vas envolviendo en la historia y hasta sientes pena por Gregorio Samsa. Esta idea de lo absurdo es gracias al poder de persuasión. Entonces, en esta etapa se utilizan bastantes elementos fantásticos para crear este realismo maravilloso que lo hace creíble. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Hasta aquí, con alguna técnica narrativa, una perspectiva. ¿Mm? Perfecto, muy bien, genial. Todo correcto, genial. Avanzamos. Todo claro, perfecto, ninguna, genial. Me gusta dejar las cosas claras con respecto a las técnicas porque yo sé que en algún momento te vas a enfrentar a una de estas novelas. A ver, vamos. Tenemos a Miguel Ángel Asturias con el señor presidente. Es una novela de dictadura. Es una novela de dictadura. Ahora,
Miguel Ángel Asturias ganó el premio Nobel en el año de 1967. Y este año es importante porque se publica Cien años de soledad, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que hay una conmoción en Hispanoamérica. O sea, los ojos voltean. O sea, ya Hispanoamérica estaba escribiendo, pero de pronto voltean y a ver a Hispanoamérica con un fervor. Y si te das cuenta, nuestra literatura es muy aclamada en Europa. Tenemos a Jorge Luis Borges, que lo vamos a ver el día de hoy, Alejo Carpentier, al igual vamos a hablar del reino de este mundo, Ernesto Sábato con El túnel. Ahora, El túnel es una novela que te va a cambiar la perspectiva, también la puedes encontrar eh, quisiera hablar un poquito acerca de Túnez, si me lo permites. Eh, lo que pasa es que El túnel es una novela que te cambia la perspectiva de las futuras novelas que vayas a leer. El texto comienza así, dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. O sea, de frente te dice que este pintor es un asesino. El asunto es por qué mató a esta mujer. Sí, la leíste, perfecto, muy bien, genial, te felicito. A ver, Hans, ¿tú te acuerdas que él estaba en una exposición, él estaba exponiendo sus obras de arte y estaba aburrido de que la gente nunca pudiera observar los detalles que él dejaba en sus pinturas y le parecía irrelevante esa exposición, pero estaba allí, pues, pero era una forma de sobrevivir. ¿Y te acuerdas? Tú que leíste esta obra, ¿te acuerdas por qué se fijó en el personaje María? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Hans? ¿Por qué se fijó en María? Ok. Ok, ¿te acuerdas, Hans? ¿Por qué se fijó en María? ¿Por qué se obsesionó con María Iribarne? Bueno, te voy a hacer memoria para que te animes a leerla otra vez. Lo que pasa es que, mira, y todo ocurre por esto. María fue a esta exposición de arte y ella se va a fijar en una pintura de él y ella se va a fijar justamente en una ventana de una casa que él había pintado. Entonces, él había dejado como creador, como pintor, ahí había dejado una huella de él mismo que nadie había observado. Es como que le dejó ese mensaje a una persona y se dio cuenta de que María miraba esa ventana y dijo, wow, esta mujer me está entendiendo, esta mujer me está entendiendo, esta mujer me está leyendo. Y él se emociona, pero de pronto ya no ve a María. Entonces se da cuenta de que María se estaba yendo y él la persigue. Estamos, y él la persigue, y él baja el ascensor, y él también baja, sale del edificio, la busca, ve que cruza la calle, él cruza la calle también, quería saber qué es lo que ella había notado allí, por qué miraba la ventana, si es que lo había entendido o no lo había entendido, y de pronto ella entra a un edificio y él ya no puede entrar más. Y él desde ese momento se obsesiona con María, porque María es la única persona que lo ha entendido. Ella es la única persona que lo ha entendido. Pero ¿cómo comienza la obra? Soy Juan Pablo Castel, quien mató a María Iribarne. La pregunta es, si esa persona fue la única que la entendió, ¿por qué la mató? Ya, ahí te dejo la pregunta. Ya te dejo la pregunta. ¿Estamos? Ahí te dejo la cuestión para que te animes a leerla. A ver, tenemos a Pedro Páramo. Pedro Páramo le dice, ¿estamos? No, no va por allí, no va por allí la respuesta, Josué. Estamos, no va por allí.
Para nada, para nada. No va por allí. ¿No? Léela, léela, léela. Estamos, es fácil decir, ah, no le corresponde, ¿no? Ah, se mató, pues que ese día más novela romántica. No, pero la novela no es romántica. No, la novela no es para nada romántica. Ya, a ver. Pedro Páramo, ¿no? Este muchacho que va en busca de su padre. Su mamá antes de morir le dice, ¿sabes qué, hijo? Anda a Comala y busca a tu hijo, perdón, a tu padre Pedro Páramo. Anda, por favor. Entonces él dijo, bueno, está bien, voy a cumplir la voluntad de mi mamá. Y en la semana de que su mamá haya muerto, él va a viajar. Y en el camino no encontraba hacia dónde, cómo llegar a este pueblito. Entonces se encuentra a un arriero, podemos decirlo así, Miguel, que estaba dirigiendo sus animales y le pregunta por el pueblo de Comala. Le dice, mira, yo voy a pasar por el cruce, te voy a dejar bastante cerca, ¿vamos? Sí, ¿y tú para qué vas a Comala? Y le dice, lo que pasa es que voy a buscar a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Pedro Páramo. Ah, él es mi papá. ¿Así? Sí, él es mi papá. Vamos, vamos, te dejo cerca. Entonces estaban conversando y de pronto cuando llegan al cruce le dice, mira, baja y ahí está el pueblo. Ah, ya, gracias. Y Miguel se fue. De pronto cuando llega al pueblo, se encuentra con la amiga de su mamá, Eduvines. Sí, Eduvines. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Mira, tu mamá me dijo que ibas a llegar. Ayer me dijo tu mamá que ibas a estar aquí, como a esta hora. ¿Mi mamá le dijo que yo iba a estar aquí? Sí, ¿por qué? Es que mi mamá murió hace una semana. Ah, no te preocupes, con razón que se le escuchaba tan lejos. Pero ven, 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 pasa, pasa, pasa. Y él dice, ah, me encontré con un hombre llamado Miguel, que lo conocía usted. Ah, Miguel, Miguel siempre ha sido no, él fue un buen hombre. Siempre siempre me traía a turistas para que se queden en mi casa. No, sí, fue un buen muchacho. Y le dice, ¿qué? ¿Fue un buen muchacho? Sí, él murió hace tiempo. Pero no te preocupes, si él te ha traído hasta acá es por algo. Y él se quedó. Y dijo, bueno, no le voy a hacer caso a lo que dijo esa señora. Ya, ahí nada más te voy a contar. Yo sé que te va a gustar mucho la novela. Pero eso sí, léela con cuidado. No quiero que la dejes de leer. Digas, no, qué difícil, no la entiendo. No, dale, léela con cuidado. ¿Ya? Tenemos Mario Benedetti. Mario Benedetti me gustó más en poesía. Bueno, yo lo leí un poquito más en poesía que en narrativa. ¿Ya? Eh, a ver, hablemos ahora de Jorge Luis Borges. Es uno de los argentinos más reconocidos a nivel mundial. Ya en los años 60, digamos que su fama comienza recién en Europa tras unas conferencias que él da, ¿no? Y se asombraron por el francés que dominaba y qué tan culto era. A ver, veamos. Dice, conocido como el escritor enciclopédico, ya conocido como el escritor enciclopédico. ¿Por qué crees que a un escritor le dicen enciclopédico? ¿Mm? Te voy a leer un poquito para que me entiendas por qué le decían así. Dice, debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llamaba The Anglo-American Encyclopedia y es una reimpresión literal pero también morosa de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Vio Cáceres
había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores o a muy pocos lectores la adivinanza de una realidad atroz o banal. ¡Wow! Es demasiado culto para escribir. eh, Tiene una muy prolijo, es muy prolijo al momento de escribir. Dice, por eso le dicen el enciclopédico, porque a nivel de construcción oracional, él era bastante conciso, ¿no? Era conciso. Sus oraciones, si son largas, pues tenían un motivo. No, no es porque él se le daba la idea, él creaba muy bien cada oración. Y a nivel semántico, las palabras tenían su significado preciso. ¿Ya? Por eso le dicen a él el escritor enciclopédico. Mira, dice, uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica, introdujo y encabezó el ultraísmo. ¿Te acuerdas que el ultraísmo fue un ismo de la vanguardia que surgió bajo la revista Ultra, en donde la poesía era bastante compleja? Él era representante y la desarrolló aquí. Aunque tampoco no se quedó mucho tiempo atrapado dentro del ultraísmo, él llega a experimentar de otra forma dentro de la poesía. Fue galardonado con el premio Cervantes, que es el segundo premio de literatura más importante, en el año de 1979. Ahora, hay un dato que no he puesto allí, que es que él fue nominado al Nobel 11 veces. Ah, esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no ganó Jorge Luis Borges el Nobel? Es más, él sale dentro de unos libros que decían los que no ganaron el Nobel o los que se merecían el Nobel. Y sale Borges. Lo que ocurre es que antes la academia, para poder entregar el premio Nobel, buscaba que un escritor no tenga polémicas o, digamos, pensamientos políticos que causen disturbios. Pero Borges no era así, pero tenía una cierta, creo que amistad, no sé si con Pinochet, quizás esté cometiendo un error, pero tuvo como que una postura política. Y al parecer a los que galardonan con el premio Nobel no les parecía esta postura. Pero creo que me parece injusta. Dice, me parece absolutamente injusta. Porque 11 años fue nominado al Nobel. 11 años. De su voz se escuchaba para que él gane el Nobel. O sea, escúchame. 11 años. 11 años. Él no llega a ganar. No llega a ganar. Ahora, para leer a Borges, ya. Acá viene algo interesante y por eso me quiero detener un ratito. ¿Ya? No, nunca ganó el Nobel, mira. Eh, a ver, obviamente se tiene la idea de que Jorge Luis Borges es un escritor bastante complejo, bastante, eh, digamos, culto para cualquier lector, y es cierto, es muy culto, pero no es inleíble, o sea, es absolutamente leíble, solo que hay que tenerle paciencia, entender su mundo, ¿no? Por ejemplo, a él le gusta lo fantástico, lo irreal, lo insólito, lo excepcional, prefiere ambientes como bibliotecas, los laberintos, habla del mundo absurdo, del caos, ¿no? Él crea su propia mitología. Por eso ahí radica obviamente, por qué le gusta tanto, pues, este mundo caótico. No temas predilectos, como lees ahí, dice la identidad humana, sus complejidades y desdoblamientos, el destino del hombre y su fatalidad, la idea del tiempo circular.
la eternidad y lo infinito, el mundo de laberintos, el caos, el panteísmo. Dice, cualquier cosa es todas y el valor o cobardía. La originalidad de sus cuentos es inseparable de su interés por los problemas metafísicos y de sus juegos recreadores de lecturas. Sus ambientes son cosmopolitas, son bastante elevados. Él habla de, de, a él le gustan mucho los laberintos, los gatos. eh, Él justamente hay una frase que nosotros, le asociábamos a Borges, que era que él detestaba los espejos porque multiplicaba en dos el número de hombres, y esto surge a partir de la lectura de un cuento que yo te voy a narrar el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Borges consigue sacar al lector de su zona de confort. Sí, definitivamente. Borges busca que el lector se atreva a. Es por eso que no todos leen a Borges. Y esa es como que no todos leen a Borges, tienen un poco de temor de enfrentarse a este tipo de literatura que es un poquito más compleja, un poquito más precisa, que te muestra un mundo absolutamente diferente. Mira, yo quisiera aprovechar y contarte de una vez el cuento este cuento se llama Over Tertius Uqbar. Lo tengo aquí en mi libro. Este es mi libro de Borges. Yo tengo un libro de Borges que dice cuentos completos. El libro se llama Tlön Uqbar Over Tertius, que es un cuento más famoso. El que yo te acabo de leer, donde se encuentra en una enciclopedia, eh, digamos, la duda con su amigo Bioy Cáceres. Bioy Cáceres. A ver, te voy a contar la historia, ¿ya? A ver, veamos. Ferbuero en Buenos Aires es una obra de él, ultraísta. Luego tenemos El otro mismo, Elogio y la sombra, Historia de la infamia, ¿ya? Historia de la infamia. Ese, ese libro se publicó en 1935. Estamos, y digamos que es un libro un poco con, digamos, es que es así su literatura, mira. Quisiera leerte cómo comienza el primer cuento. Se llama El atroz redentor Lazarus Morel, se dice así. En 1517, el padre o el párroco Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos. O sea, a partir de este hecho, dice, los blues de Handy, el éxito logrado en París por el primer pintor doctor oriental don Pedro Figari, la buena prosa cimarrona que también del también oriental don Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga de la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el cerrito, la gracia de la señorita de tal, el moreno que asesinó a Martín Fierro, la deplorable rumba del manicero, el napoleonismo arrestado y encalabozonado de Louvre, la cruz y la serpiente de Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete de Papaloy, la habanera madre del tango, etc. O sea, a partir de un hecho, él crea otros sucesos. Él crea otros sucesos. ¿Ya? A partir de él crea otros sucesos. Interesantísimo cómo te lo va planteando, pero si te das cuenta, ese es el estilo de Borges. ¿Ya? Ese es el estilo de Borges. A ver.
Por ejemplo, mira, para que no se hagan problemas, pueden leer el Evangelio según San Marcos. Mira, te cuento, ¿ya? Te cuento esta historia para que veas que Borges tampoco es tan complicado. Borges cuenta la historia de un hombre que no puede decir que no. O sea, él no tiene la autoridad sobre sí mismo para decir no, no quiero, no, no deseo. Oye, vamos a una marcha, vamos a tirar piedras. Ya vamos. Oye, hazme un favor, ya vamos. Oye, préstame plata, ya toma. Oye, mira, ya, sí, sí, sí. A pesar de que él detestara hacer esas cosas, él decía siempre sí, 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 sí. Ya. De pronto, de pronto, su primo, que vivía pues en la zona rural, lo invita a la hacienda y él efectivamente va a decir, ya, a pesar de que no le gustaba nada la naturaleza. Él llega, había mucho calor, ¿te sientes cómodo? Un poco, le dice. No, pero ¿qué pasa? Vamos, tranquilo, primo, mira. Y le comenzó a explicar cómo funcionaba su pequeña hacienda. Él tenía un capataz que parecía extranjero y que no se le entendía a veces cuando hablaba. De pronto su primo tiene que hacer unos negocios en la capital y le dice, ¿puedes quedarte a cargo? ¿Y qué crees que va a contestar? Sí, le dice, está bien. A pesar de que él no sabía cómo funcionaba esta hacienda, él dice, sí, su primo se fue y él no sabía qué hacer. Sentía que los sirvientes no le iban a hacer caso, porque él nunca tenía poder de mando. De pronto en esa noche, de pronto en esa noche comienza a llover muchísimo. Bueno, él estaba en la casa hacienda, pero se percató de que la casa del capataz había cedido el techo y estaban mojándose, entonces los invitó a la casa hacienda y al parecer se lo agradecieron mucho y el día siguiente él mandó como que a tapar ese techo y como que desde ese momento los sirvientes le hacen caso. Entonces él comenzó a darse cuenta de las funciones que había en Hacienda y por allí temerosamente mandaba hacer ciertas labores. Y la gente le hacía caso. Su primo lo llama por teléfono y le dice que su proceso va a durar un poco más y se va a demorar unos papeleos, pero que por favor se haga cargo de la hacienda. Y él le dice, sí, no hay problema, a pesar que por dentro estaba odiando a su primo. De pronto él un día estaba buscando algo con que entretenerse y encontró una Biblia en inglés y decidió contarles la historia del Evangelio según San Marcos en inglés a, al capataz, a sus dos hijos y a su hija. Y él se los contaba y cuando cenaba, al parecer a ellos parecía que los entendiera. Entonces se percató del apellido, trató de buscar información acerca del apellido de este hombre y al parecer había sido extranjero, ¿no? Pero sabía que le entendía el inglés. Y él les explicaba que Jesús había llegado aquí para librarnos del pecado, por ejemplo, ¿no? Él les hablaba de hablarnos, de librarnos del pecado, de, de eh, ¿cómo te explico? Que a través de su muerte en la cruz, pues se purificó, pues, se purificó de su alma, el alma de todos nosotros, tenemos el perdón, ¿no? De pronto cuando acabó el Evangelio, él pensaba leer otra cosa de la Biblia, ¿no? Otro asunto, pero le pidieron por favor que leyera de nuevo el Evangelio según San Marcos. Le encantaba a ellos. ¿Qué va a pasar? Que en una noche, bueno, al pasar los días, él se siente con más confianza y toma decisiones, toma decisiones, y de pronto en una noche te tocan la puerta de su habitación en la noche, así, perdón, le tocan la puerta de la habitación, estoy redundando, le tocan la puerta e ingresa la hija del capataz a su habitación desnuda, así, desnuda, y se echa en su cama. Y él no sabía qué hacer, cerró la puerta, ella lo llamó, hicieron el amor. Se acostó con la chica
y luego pensó que le había hecho mal, no tenía que haberse acostado con esa muchacha, su papá que le vaya a decir, sus hermanos que vayan a hacerle. Entonces dice, ¿sabes qué? Mejor... Uy, mi computadora está que se baja la batería, creo. A ver. Entonces, no sabía cómo decirles, pero al parecer la familia no le dice nada a este hombre. No le dicen nada y trabajan de la manera más normal. Al pasar, lo que sí le llamó la atención es que antes de dormir, después de unos días, le dice, Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Le dice, para salvarnos del pecado. ¿No? Teníamos nosotros el pecado encima y con su muerte, ¿no? Nos libramos del pecado. Ah, ya, le dice. Y se fue. De pronto él entra a su habitación, cierra la puerta, se echa a dormir. Y al día siguiente, lo despiertan de golpe. Los hijos del capataz lo levantan en peso, lo agarran de los brazos y lo arrastran por toda la casa mientras ellos repetían. Decían, nosotros lo vamos a liberar del pecado, nosotros lo vamos a liberar del pecado, nosotros lo vamos a liberar del pecado. Quédese tranquilo, nosotros lo vamos a purificar, le vamos a librar del pecado. Entonces, cuando ellos salen por la hacienda, tenían un almacén con un techo de madera. El techo de madera no estaba y a lo lejos se escuchaba que alguien estaba clavando. Y ahí termina el cuento. ¿Qué pasó con este tipo? ¿Qué pasó? Dime qué pasó, ¿lo entendiste? ¿Entendiste qué le pasó a este hombre? Lo crucificaron. Sí, realmente. Este es un final abierto. Borges tiene cuentos donde el final es abierto y te deja ¡pum! Pensando. Sí, léela, te va a encantar. Se llama El Evangelio según San Marcos. Ya. Ya, pero mira, te voy a contar la historia, bueno, ficciones, dice, es una obra, es una de las obras más célebres de Borges, colmada de referencias literarias. La obra introduce al lector en un espacio único, lleno de imposibilidades, le brinda un mundo de engaño y de falsificaciones de hechos, un laberinto cuya sola infinidad es llegar al centro y donde llegar al centro no significa nada excepto el fin del recorrido. O sea, el camino hacia llegar a un punto es lo más interesante que encontrar el mismo punto. Y dice, Borges establece una analogía evidente con la vida humana en la que llegar a la meta significa la muerte, es decir, la nada. Estamos en la nada y lo que el camino hacia esta muerte es lo que le da sentido a tu vida. Es bastante filosófico, como te digo. Ficciones consta de 14 cuentos, de los cuales se distribuyen en dos secciones. El Jardín de los Cerezos que se bifurcan, y este se publicó obviamente en 1941, y Artificios, que es de 1944. ¿Ya? Cada ficción propone un enigma o paradoja y permite entrever un secreto. A Borges le gusta siempre tener este secreto hasta el final. Las acciones se desarrollan mayormente en Buenos Aires, los personajes llevan nombre de alemanes o escandinavos, se observa mucho el sentido del humor y la preferencia por la paradoja. Obviamente que estoy hablando de un humor bastante fino, un humor no de doble sentido, sino escondido, metafórico, un humor elevado, por si acaso. Por ejemplo, tenemos, te voy a contar, bueno, nos está pasando el tiempo, y que es tan genial hablar de Borges. A ver,
Dice, tenemos Tlön, Uqbar, Ober Tertius, y bueno, te la voy a contar rapidísimo. La historia transcurre así. Borges está conversando con su amigo Bioy Cáceres, que existe en la vida real. Están conversando sobre un libro que tiene a un narrador en primera persona y que este narrador en primera persona quizá desfiguraba la historia a partir de su perspectiva cuando la historia principal era muy interesante. O sea, te imaginas el tipo de conversación que tenían ellos dos. Eran muy analíticos. Y sí, voy a citar ya. De pronto, eh, Bayo Cáceres le dice, recordó que uno de los heresiarcas quiere decir el fundador de la herejía, heresiarcas, de Uqbar, ahí menciona la palabra Uqbar, había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Borges le dice, ¿no? Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que en el Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar. Uqbar. ¿Qué es Uqbar? Entonces, de pronto, ya, ¿y qué es Uqbar? Uqbar es una región. Entonces, es una región que está en Asia. Entonces ellos van a la enciclopedia para buscar información acerca de Uqbar y de este fundador de herejías que se encuentra dentro de este lugar, quien dio obviamente, esta sentencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando buscan en la enciclopedia, este lugar no se encontraba, no había, no existía. No existía. Entonces, ¿qué? No está en esa enciclopedia, pero yo lo he leído, dice. Y dice, pero a ver, vamos a buscar bien. Buscaron de todas las formas la palabra Uqbar y no encontraron. Así que Bayos Cáceres, cuando regresa a Buenos Aires, lo llama por teléfono a Borges y le dice, ¿sabes qué? Acá está la prueba. Yo tengo el libro en mis manos y aquí hay un artículo, no muy interesante, pero hay un artículo sobre Uqbar y donde se menciona lo que yo te cité y se lo lee. ¿Ya? Se lo lee y le dice, él había recordado, dice, bueno, al día siguiente vi hoy, me llamó desde Buenos Aires, me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar en el volumen 26 de la enciclopedia. No constaba el nombre de Heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque tal vez literariamente inferiores. Él había recordado, bueno, y ahí te explica que él menciona la misma frase. Entonces ellos, ¿qué? No puede ser. Entonces, Uqbar. Entonces tiene que haber más información acerca de Uqbar. Se van a bibliotecas, ven anuarios, libros de viajeros, historias, libros de historia, y nadie hablaba de Uqbar. Entonces, por allí, un amigo que buscó en una biblioteca, Carlos Mastrioni, si no me equivoco, le dice que tampoco había encontrado información acerca de Uqbar, pero justamente el artículo que tenías vi hoy mencionaba que su literatura, o la literatura que se encontraba en Uqbar, esta literatura estaba basada en el planeta Tlön. Tlön, interesante. De pronto, un amigo de Borges, Eberhard Asch, fallece y era un matemático importante y de pronto él lo recuerda porque fue al mismo bar donde siempre iba con él y se dio cuenta de que a su amigo le había llegado un paquete que habían dejado en el bar, pero no lo pudo recoger, obviamente porque había muerto antes. Así que Borges abre este paquete y encuentra un tomo de los 44, o sea, el tomo 11º, que hablaba acerca de Tlön. ¿Y el qué? ¿Qué cómo? ¿Cómo este libro habla de acerca de Tlön? Y te describe todo lo que ocurre en Tlön.
Pero él no quiere describir lo fantástico, sino la filosofía que hay en Tlön. Es una filosofía idealista. Como por ejemplo, era todo lo contrario a lo que nosotros creemos como filosofía, ¿no? Ellos hablan de que no existe el tiempo, que el presente, bueno, que el tiempo existe de forma simultánea y lo que nosotros comenzamos a vivir sencillamente es el recuerdo de algo, de algo ya vivido. Por eso todo está preestablecido en un mismo tiempo. Bueno, el asunto es que su filosofía es bastante compleja, habla de su filosofía, de su geometría y describe de una manera excelente lo que es Tlön. Posteriormente, después él después de este encuentro, él te va a contar algunos sucesos que se llegan a vivir. Por ejemplo, que una princesa se encontró una brújula que indicaba pues un lugar en el nombre, digamos, en el dialecto del planeta Tlön. Y así se fueron encontrando piezas aquí en la Tierra acerca de este mundo extraño llamado Tlön. Hasta que encuentra una información interesante y te la va a contar. Él dice que, que hubo una secta, ¿ya? Porque él habla de que alguien ha tenido que crear todo este mundo. Y esta secta quería crear un lugar así como que ideal en América, pero Buckley, que es un millonario que tiene acceso a esta secta, le dice que era imposible pues crear un lugar en América. Sería mejor que se cree como un planeta y que esta información del idioma creado por esta secta, de las cordilleras, de su forma de ser y de todo este mundo creado por estos hombres de forma secreta, se mantenga así, secreto, y que se omita la presencia de un Dios para demostrarle al Dios de los demás seres humanos que sí nosotros somos capaces de crear un mundo sin Él. Y ellos comienzan a crear esta información y esta secta comienza a dar esta información acerca de Tlön y Uqbar, estamos, pero este proyecto se llamó Orbis Tertius. Esa es la forma, digamos, ese es el nombre del proyecto que se llevó a cabo para colocar esta información. ¿Y qué te da a entender al final? Que en algún momento Tlön va a gobernar el mundo, lo va a comenzar a invadir. Y va a ser de tal manera que algún día ni cuenta nos vamos a dar de que eso ya ha ocurrido. Y ahí termina el cuento. Y ahí termina el cuento. A mí me gustó, sinceramente, más Las Ruinas Circulares. Las Ruinas Circulares trata sobre un hombre que está soñando, estamos, que puede crear a un hombre perfecto. Entonces, él sueña que tiene un estudiante, lo educa, pero cuando se da cuenta, este estudiante dentro de su sueño no resultó lo que él quería. Así que él desarmó todo su sueño y él volvió a soñar y volvió a crear este hombre perfecto, pedazo por pedazo, y le pidió al dios del fuego que le diera vida a este hombre que él estaba creando. De pronto, el dios del fuego y él son los únicos que saben que este hombre tiene vida. De pronto este hombre que ha sido creado tiene conciencia, se levanta, camina, pero poco a poco se va dando cuenta que es extraño a los demás hombres y cuando una vez intenta caminar por el fuego se dio cuenta de que no se quemó y es que era una proyección de su sueño. Así que para eh, para demostrarle a él que no está mal ser diferente, le dijo que él era una proyección de su sueño y le explica esto a él dentro de su sueño, ¿ya? Y le dijo, tú no te vas a quemar nunca los pies porque tú eres una proyección de mi mente. Entonces, yo sí me voy a quemar los pies. ¿Y qué hace este hombre? Camina por el fuego y no se quemó.
y no se quemó, porque se entera que él mismo no era más que el sueño de otro. O sea, era alguien que soñó, que tenía que soñar a otra persona para crear a un ser perfecto. ¿No? Definitivamente es bastante intenso, ¿ya? Bastante intenso. A ver. Bueno, ahora sí, vámonos a Alejo Carpentier, ya vi la hora. Ahora dice, considerado uno de los mejores novelistas cubanos contemporáneos, descuella entre los baluartes de una nueva narrativa hispanoamericana, es uno de los mejores. Fue galardonado también con el premio Cervantes. En su prosa, bueno, vas a encontrar música, va a haber descripción de la colonia, por eso habla de un aspecto barroco, ¿no? Él habla de las culturas indígenas, de la cultura europea, del choque cultural que se encuentra. Recurre constantemente a descripciones, su vocabulario es exquisito. Y dice, toda su producción novelística se caracteriza por su estilo rico y suntuoso, por su prosa neobarroca y por reflejar los conflictos sociales y políticos de América Latina. En sus obras refleja un amor entrañable por todos los fenómenos culturales de nuestro continente, sobre todo por el abigarramiento étnico y cultural del Caribe. Te explico, mira, vámonos de frente a su novela El reino de este mundo, que te lo voy a contar. A ver, mira, para empezar tienes que darte cuenta que esta novela está centrada en Haití y que obviamente te habla desde la historia, bueno, desde el inicio de la Revolución Francesa, porque fue colonia francesa, y termina en el año de 1820. Son esos 70 años que transcurre toda esta historia. El personaje principal es Tinoel. Tinoel. ¿Ya? Tinoel. Tinoel es esclavo de un marqués, ¿ya? Lenormand de Messy. Ya estamos, él es esclavo de este señor. Y te cuento, pues, ¿no? Él es esclavo. Y los negros tienen, obviamente, los esclavos tienen ese tipo de trabajo, de fuerza. Y allí había un esclavo que se llama Macandal, que es un personaje místico. Tino, él siempre en su juventud, pues obviamente miraba a Macandal como una persona, como un líder, como un guía. Es más, los demás negros lo miraban así. De pronto, cogiendo un caballo con una cuerda, lo estaban jalando. De pronto, lo que hace Macandal es enrollarse la cuerda alrededor del brazo y jalar al caballo. De pronto el caballo se suelta y de un tirón pasó toda la soga, se la corrió por todo el brazo, dejándosela así con unas heridas abiertas y prácticamente como lo arrastró, le desprendió el brazo, se le quedó colgando. Así que lo que hicieron fueron agarrarlo y cortarle el brazo porque ya le había quedado inutilizado. Y eso provocó que él haga tareas menores y de pronto Macandal desaparece de la hacienda. Sino él se queda así como que, ¿dónde estará él? ¿No? ¿Qué estará haciendo? De pronto él un día, pues, se había escapado él para irse a encontrar con otros negros que también buscaban la libertad y de pronto en su camino se va a encontrar con Macandal, lo va a llevar a una cueva y le dice que se estaba escondiendo allí y le dijo que no se preocupe, que esta esclavitud se iba a acabar, porque esta novela está enfrascada en la idea de la esclavitud y yo te voy a explicar qué se entiende por toda esta idea de esclavitud. O sea, él estaba pensativo, él estaba pensativo qué es lo que va a hacer Macandal cuando él regresa. A los días comienzan a morir muchas personas blancas, ¿ya? Por ejemplo, es que estaban divididos como los grands blancs, los petits blancs
ellos comienzan a morir, ¿no? Los Petit Blancs son unas personas, digamos, de mediano prestigio económico, pero igual sigue siendo blancos, como los Hans Blanc, que eran personas muy adineradas. Todos ellos comienzan a morir. Entonces ellos se dan cuenta de que algo estaba mal, se comienzan a preocupar, ¿por qué? ¿Qué comida? Pero si los esclavos comen lo mismo, toman la misma agua, entonces ¿qué hicieron? Cuando traían los alimentos al puerto, trataban de llevarse que ningún negro tocase la comida y de pronto se dieron cuenta de que igual las personas seguían muriendo. Las personas seguían muriendo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los blancos, los señores, los hacendados, los marqueses se dan cuenta de que no, esto tiene que ver, los negros tienen que ver, entonces los comienzan a azotar, los comienzan a golpear para que digan la verdad, pero ellos no sabían nada. Y de pronto dijo, no, pero acá falta un negro, falta Macandal, Macandal es el líder de ellos, sí hay que buscarlo, y lo comienzan a buscar por todas partes y no lo encontraban hasta que en un momento lo traen atado, lo traen atado y él le dice, lo amarran a un poste, lo amarran a un poste y le ponen leña al costado y le dice, tú fuiste, ¿no? Y le dice, sí, yo he sido, ¿qué se siente morir? ¿Qué se siente tener miedo? Les dice a todos ellos, ¿verdad? No te preocupes, que nosotros vamos a subsistir esta esclavitud, vamos a liberarnos y ustedes nos van a tener miedo, nos tienen miedo ahora y nos seguirán teniendo miedo. Así les dice Bacandal a todos ellos y de pronto lo quieren quemar vivo y después se dan cuenta de que el fuego no le hacía daño, no le hacía daño y él estaban que lo quemaban y Tino él cuando vio que lo agarraron y se estaba quemando también se quedó sorprendido. Y de pronto se transformó en un ave y se fue. Fue un destello, fue algo asombroso, así como que ¡plum! Se dio cuenta. De pronto, todo volvió a la normalidad, la gente dejó de morir y no se supo nada más de Macandal. Ya no se supo nada más de Macandal. ¿Cómo se llama? Todo supuestamente volvió a la normalidad, pero, pero hubo un problema. ¿Ya? Los negros comienzan a pensar en su libertad y estaban hablando, por ejemplo, como estalla la Revolución Francesa, se estaba hablando justamente de la libertad. Pero hay un problema con la idea de la libertad. ¿Cuál es? Por ejemplo, eso lo escucha Tino él y él como que no entendía mucho, pero por acá está, por acá tengo una cita. Él agarra y dice que no entendía mucho. Dice, Tinoel creyó comprender que algo había ocurrido en Francia y que unos señores muy influyentes habían declarado que debía darse la libertad a los negros, pero que los ricos propietarios del Cabo no eran todos unos hijos de put monárquicos, se negaban a obedecer. Y sí, eso es lo que estaba ocurriendo. La idea de la libertad de los negros es algo que se estaba discutiendo, porque a pesar de que algunos ya tenían pues la libertad y tenía un gran, digamos, después de salir de esa monarquía absolutista que se había desarrollado en Francia, eh, si encontrar la libertad o darle la libertad a los negros era apropiado o no, pero los negros comienzan a escuchar, los esclavos comienzan a escuchar acerca de la libertad y comienzan a hacer rebeliones. Estamos, de pronto se estalla una rebelión, estamos, y en esta rebelión, eh, a ver, por ejemplo, quien se queda oculto fue el marqués Lemonard de Messy, se queda oculto, pero ellos, los hombres ingresan a las casas, los esclavos ingresan a las casas, violan a todas las mujeres, es más, violan a la esposa de Lemonard, violan a su mujer, Tino él viola con sus 12 hijos, viola
a esta mujer. Muchas jovencitas, muchas mujeres blancas eh, fueron violadas, atacadas por todos estos esclavos, hicieron una rebelión, llegaron más fuerzas para, digamos, aplacar la ira pues, de esos esclavos y se estaba logrando encontrar una armonía. Lemonard perdió su hacienda y después este hombre va a morir y así que es que él como que Tinoel pasa a manos de otro hacendado, que es este Henry Christophe, que era también un mulato que también había estado en esta rebelión y que se había hecho rico y ahora estaba él a su orden, ¿no? Este después le va a dar la libertad. Pero lo curioso es que Tino él se dio cuenta que los negros que habían encontrado la libertad y que también se habían hecho ricos y que también estaban teniendo pues un lugar dentro de la sociedad, cometían esta idea de esclavitud. Ahora, en un momento dejan de lado a Tino él y te hablan acerca de, espérate, te hablan acerca de una mujer llamada Paulina Bonaparte. Ya, Paulina Bonaparte, y ella era una actriz, pensaban que era familia de Napoleón, la trataban bastante bien, y de pronto ella se casa con una persona que tiene dinero, y ella después se siente que hay una peste que se puede enfermar, las personas del barco comienzan a morir, y ella se une a esta idea religiosa de uno de los esclavos que llama Bookman, y él le hacía pues limpieza corporal y ella le creía fervientemente y se volvió una fanática de esta religión. ¿Estamos? Tino él en su camino ya a la libertad, eh, un día estaba caminando y de pronto lo agarran a él de golpe y porque era negro lo hicieron trabajar. Ya había un señor que se llamaba Lenrec, si no me equivoco, se llamaba, espérate, yo tengo el general Leclerc, que comenzó a hacer una casa bastante alta, así como la pirámide de Babel, y había agarrado a todos los negros para que hagan esta casa. Y los hacía trabajar y hasta que estén cansados se durmieran en el mismo lugar, les daban de comer allí y seguían trabajando. Seguían trabajando y así durante muchos años él se escapó e intentó regresar a su hacienda y se dio cuenta que las cosas habían cambiado, ¿no? Que la idea de la esclavitud es algo que no se había terminado, ¿ya? Lo que propone Alejo Carpentier, ya, espérate, te termino de contar la historia y te digo cuál es el propósito de esa novela. Él llega a regresar al mismo lugar donde había estado trabajando como esclavo, se para una tierra allí, vio que a veces había unos negros que querían hacerles problemas. De pronto, cuando él se encuentra en aprietos, él pensó en ser libre y de pronto se convirtió en un animal. Y se dio cuenta que él tenía la misma capacidad de Macandal, ¿no? Y él después comenzó a experimentar y comenzó a transformarse en ganso, casi lo matan, convertido en ganso, porque los demás gansos nunca lo habían visto como él, nunca lo habían visto crecer y no le hacían caso, se convirtió en pulga, casi se muere, y de pronto se dio cuenta de que podía transformarse y que había pasado a otra sustancia vital. Curioso, porque al final él menciona de que, ¿por qué se le menciona el reino de este mundo, de lo que tú estás viviendo ahora? Y es que en este reino tú tienes la posibilidad de mejorar, quizá tengas la intención de mejorarlo y la siguiente generación lo vaya a gozar mejor, pero siempre vamos a estar mejorando, ¿no? Eh, y eso es lo que no pasa en el reino de los cielos, por ejemplo. En el reino de los cielos tú te mueres y si vas al cielo, te quedas en ese mismo lugar. Te quedas tú en ese mismo lugar, no asciendes. Te quedas, todo está
petrificado, todo está estipulado, no puedes pensar más allá, nunca vas a ser superior a un ángel, te vas a quedar con esa misma condición. En cambio aquí en la tierra puedes seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque es la dicha de vivir en el reino de este mundo. Ahora, al terminar la novela, obviamente uno puede comprender que Alejo Carpentier hace énfasis a la idea de la libertad y de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud se tiene que erradicar no solamente en el hecho de no golpear a una persona de un color de piel diferente, sino que entre nosotros mismos, por ejemplo, hay negros que golpeaban a otros negros, sino es el hecho de no erradicar tanto la ley, sino también la costumbre, porque se podía dejar de pensar en la esclavitud, pero entre los mismos negros se querían someter porque tenían esa idiosincrasia en la mente. Entonces el hecho era de ver esta idea de esclavitud o de buscar la verdadera libertad para mejorar nuestra situación social. Y ahí termina la novela, pues, de ahí termina la novela. Mira, me acaba de pasar 7 minutos. A ver, eso sería todo, chicos. Espero que ya han dado su examen. Es que son novelas, son obras muy, muy profundas, son muy profundas en su análisis, en la manera en cómo están escritas. Así que yo te las recomiendo, atrévete a leerlas, te va a gustar mucho. Eso sí, léelas con un diccionario al costado y no te rindas hasta que la llegues a terminar. La siguiente semana nos toca leer Cien años de soledad y te apuesto que nos va a ajustar. Ya subí las PPTs de la clase anterior, por si acaso. A esta la voy a subir ahorita. ¿Ya dieron el examen, por favor? Quiero saber si dieron el examen. ¿Ya dieron el examen? Eso sería todo, chicos. Ya nos veríamos la próxima semana. Cuídense bastante. Hasta luego.